Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bendición, hermanos, poder estar con ustedes y poder ser contados entre los mortales, estar en medio de los que amamos y en medio de los que nos aman. Poder todavía compartir y disfrutar esto que nosotros llamamos vida. Que Dios les bendiga. Vamos a ir al mismo capítulo 8, versículo 13 del Apocalipsis, y luego entonces vamos a continuar en la serie Principio y fin de la Tercera Guerra Mundial. Dice el verso 13: miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra! Por razón de las otras tres trompetas, voces de trompeta, de los tres ángeles. Todavía hacía falta que tocaran, ¿verdad? A causa de los otros tres toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Gloria al Señor. Y si quieren oramos, ¿verdad? Sí, porque sin oración, hermano, el Señor Jesucristo nos sentenció. El Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Padre amado, eso es verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero una rama arrancada del tronco, arrancada del árbol, Padre, podrá tener vida por un poco de tiempo, pero pasados los días o quizá los años, esa rama se va a secar, Padre, porque no está conectada a la fuente de vida, porque no está pegada al tronco de la vid, Señor. Entonces, amado, entiendo cuando tú dijiste que sin ti no podíamos hacer nada, no podríamos llevar el fruto, Padre. Y siendo que es de esa manera, entonces ayúdanos. Si tú estás consciente, si tú ya lo sabes, si tú mismo lo dijiste, que apartados de ti éramos nada, manténnos cerca de ti, no nos sueltes. Que no se canse tu mano, porque la nuestra se puede cansar y soltarnos. Entonces es mejor que tú nos tomes. Glorioso, vamos a continuar en este mismo tema, principio y fin de la tercera y última guerra mundial. Oro, Señor amado, que tú vengas en medio nuestro y nos reveles tu palabra. Bendito, bendito, en tu bendito nombre. Ya. No te olvides de las necesidades de tu pueblo. No te olvides que tus hijas tienen necesidad. Tienen problemas de mujer, Padre. Tienen problemas físicos. Tienen problemas sentimentales. Tienen problemas mentales mismas, Señor amado. Algunas de ellas han sufrido desde su infancia la persecución, Padre, ese maltrato, Señor amado, de parte de los hombres. Glorioso, algunas de ellas anhelan serte fiel, ser obedientes a ti, Señor, y no fallarte, Padre. Solo ayúdanos, solo ayúdales. Ayúdanos a ser verdaderos esposos, verdaderos hombres, verdaderos padres, verdaderos amigos, Señor mío, y hacer de ellas verdaderas reinas. Señor amado, en tu amado nombre, no olvides las necesidades de salud y las necesidades económicas y todo tipo de necesidades. Señor amado, gracias por tenerte a ti, porque si no, ¿a quién iríamos? ¿A dónde encontraríamos solución? Padre, gracias, y regreso al tema. En tu bendito nombre, bendito, y en tu amado nombre, amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay privilegios que son iguales, ¿no? Aunque se manifiesten de forma diferente. Qué honor hubiese sido estar aquí, hermano, cuando se escribía la Biblia. Qué privilegio hubiese sido caminar con Esdras, con Nehemías, con Esther, con Ruth, con Booz. Hubiese sido una gran bendición, un gran honor, un gran privilegio. Pero no estuvimos. No estábamos aquí cuando se escribía el Sagrado Libro, pero estamos aquí cuando se está cumpliendo la palabra. Allá se escribió y aquí se cumplió. Allá se sembró la semilla y aquí se cosechó el grano. Y es un honor, es un privilegio, hermano, poder ir a esos mismos profetas y contarles cómo fue que tomó lugar la Primera Guerra Mundial, el primer ay. Cómo fue que tomó lugar el Segunda Guerra Mundial, el segundo ay. Y poder decirle a Juan: mira, Juan, no vimos la Tercera Guerra Mundial. Vimos guerras que fueron escalones, peldaños,
en una escalada hacia la Tercera Guerra Mundial. Vimos Tormenta del Desierto en el 91, la invasión de Afganistán, vimos caer las Torres Gemelas en el 2001 y vimos esa guerra en Irak y vimos algunas guerras, pero incluso vimos la guerra de Ucrania, vimos a Rusia, todo el teatro que hay ahora mismo montado, y que como me gustaría, hermano, desviarme un poquito del tema y entonces poder entrar a la actualidad. Ojalá que en producción me permitan hacer un pequeño video sobre la actualidad de Ucrania y de Rusia y el por qué, quiénes son los máximos o quiénes están ganando esa batalla y quiénes la están perdiendo y cuál va a ser bíblicamente el resultado final. Esa guerra no va a desbocar en la Tercera y Última Guerra Mundial. Le voy a decir por qué. Porque la Tercera y Última Guerra Mundial, que dura 7 años, la Primera Guerra Mundial duró 5, de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 años. Y la Tercera Guerra Mundial, 1938, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, 7 años. Y la Tercera y Última Guerra Mundial, hermano, es simple, sencillo, va a durar 7 años. Comienza la Tercera, la etapa final, porque todas estas guerras que han habido y todos estos combates, Barack Obama, que encendió, detonó junto con Benjamin Netanyahu, ellos encendieron el Medio Oriente. Y óigame, el Medio Oriente es volátil, ahí está el petróleo de todo el mundo. La mayor parte del petróleo que consumimos viene de esa zona del Medio Oriente, esa zona de la tierra. Y a Barack Obama no le importó, fueron y le pusieron fuego a la mecha y se llamó la Primavera Árabe. Y pusieron a los países árabes en ese gran conflicto. Pero todo eso es solamente principio de dolores, no es ese dolor final, no son esos últimos 7 años. Vayamos mejor a eso, hermanos, por favor, y entonces leamos la Escritura. Vamos a ver ahí mismo en el Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, dice que hubo un rapto, ¿verdad? Hubo un rapto. Hay una batalla célica y luego en el verso 11 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Mire qué es primero. Mire, sucede en el mismo sentido. En el cielo está tomando lugar, hermano, esa guerra, ¿no? Y luego, leamos el mismo capítulo 12, leámoslo, y vamos a leer el verso 10, ¿verdad? El verso 11. Dice, hablando siempre de la novia, hablando siempre de los creyentes, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ella. Regreso al verso 10, vuelvo al verso 10. Dice: entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Qué sucede antes de que Satanás sea echado fuera? En la tierra, dice la Biblia, Pablo lo dice, que el ministerio de la iniquidad ya está en operación. A ver si me puede encontrar esa escritura, por favor. Creo que es 2 de Tesalonicenses, el ministerio de la iniquidad. Creo que es 2 de 2 de Tesalonicenses. El ministerio de la iniquidad ya está en operación. Perdonen la producción porque eso fue que lo quise introducir yo ahorita. El ministerio de la iniquidad ya está en operación, solo que al presente hay quien le estorbe. Es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En ustedes. Está en la novia, está en la iglesia. La iglesia es la novia es la esposa es la señora elegida es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Que bueno, gracias en producción. Era 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, donde dice: porque ya está
obrando, ya está en operación el misterio de la iniquidad. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, el estorbo. El Espíritu Santo en ustedes, Satanás, que es el ministerio de la iniquidad, Satanás cambia de estrategia y ustedes se la descubren. Satanás sale con una cosa y ustedes revelan. El Satanás, hermano, tiene problemas, no puede operar abiertamente porque ustedes están aquí, porque el Espíritu Santo en ustedes impide que Satanás obre. Entonces de nada le serviría a Satanás descender y encarnarse en un hombre llamado la bestia, el anticristo, que será el líder político del Parlamento Europeo. Europa, hermano, va a salir de esta guerra consolidada. Europa va a salir de esta guerra más sólida, más unida, más fuerte. De hecho, ya lo dijo el presidente Macron en Francia, Europa tiene que convertirse en una potencia mundial, no solo Estados Unidos, Rusia y China, Estados Unidos, China y Rusia, sino Europa. Perdónenme, hermanos, hay una cortina de humo, una cortina púrpura. Es el Vaticano, pero hay una cortina de humo. Europa es la cabeza que fue herida de muerte y sanó. Europa es la cuarta bestia. En Daniel solo hay 3 imperios: Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. Cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, hermano, Roma estaba gobernando Poncio Pilato. Y cuando Jesús viene de nuevo a la tierra, ¿quién gobierna? Roma, los 2 pies y los 10 dedos. Son los mismos 10 cuernos en las 7 cabezas. Es la misma terminología. Roma estará gobernando el mundo para cuando Jesucristo venga. Entonces, amados, volviendo al tema, ya es un imperio. Europa ya es una potencia. Europa ya gobierna, hermanos. ¿Saben qué está haciendo Europa? El conflicto no es entre Europa y Rusia, el conflicto es entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos tiene miedo de Rusia. Lo dijo el profeta de Dios. Dijo que Rusia va 25 años adelante en tecnología de lo que va Estados Unidos. De hecho, ya nos dejaron ver en Ucrania. Rusia perdió todo un contingente de tanques y de carros porque Estados Unidos lo siguió con satélite y porque tenían en la entrada de la ciudad, en la parte alta de los edificios, y en los últimos 4 pisos, tenían armamento enviado por Estados Unidos para destruir los tanques. Y entonces, ¿qué hizo Rusia? En la siguiente operación, mandó ese avión con drones para filmarlo todo. Y el avión suelta el misil hipersónico y se ve cuando se destapan las cápsulas de los motores, se encienden los motores con energía sólida y, hermano, usted lo ve arrancar el misil. Pero luego no lo vuelve a ver hasta que desaparecen los últimos 4 pisos de ese edificio. Entonces, Estados Unidos sí le teme a Rusia. Estados Unidos, este conflicto no es entre Estados Unidos, entre Rusia y Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Este conflicto es entre los Estados Unidos y Rusia. Y Estados Unidos a toda costa, Biden no quiere la paz. No están hablando de paz, están hablando de armar a Ucrania. Están diciendo, nosotros ponemos las armas, nosotros ponemos el dinero y que Ucrania ponga los muertos, ¿verdad? Pero el tema no es Ucrania, el tema es principio y fin de la tercera y última guerra mundial. Ya producción sabe que si me dan tiempo hacemos un videíto hablando de quiénes son los ganadores y los perdedores, que ya virtualmente se sabe de esa de esa guerra euroasiática, ¿no? De esa guerra ahí en Ucrania y Rusia. Pero regresemos al tema, que nuestro tema es tercera y última guerra mundial. ¿Cómo comienza? ¿Cómo termina? ¿Cómo comienza? Comienza, hermano, con el arrebatamiento de la novia. Ezequiel 38, verso 1, es los huesos secos en el valle. Ezequiel 37. Veamos ese primer verso de Ezequiel 37, huesos secos en el valle, la restauración del pueblo de Israel. Y esos huesos secos, esa cita de huesos secos en el valle, tomó lugar desde 1800, pero más fuertemente en 1819,
14, 12, 14, 19, que es cuando llegan las primeras oleadas de judíos a la tierra de Israel. Mire qué dice el verso 1 de Ezequiel. Veámoslo. Dice: la mano de Jehová fue sobre mí y sacóme en espíritu de Jehová y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos secos en el valle. Continuamos leyendo verso 2, por favor, y dice: e hízome pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Verso 3 dice lo siguiente: y díjome, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces continúa diciendo, dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué fue lo que sucedió de allí en adelante? Hermano, Dios restauró a Israel. La famosa restauración de los huesos secos es Israel regresando de todos los países del mundo. Primera Guerra Mundial fue para hacer regresar a Israel a su tierra. Segunda Guerra Mundial, una apertura más fuerte para hacer que Israel regresase a su tierra. ¿Y qué hace la Tercera Guerra Mundial? Trae a todo el pueblo de Israel a su tierra para que ellos reciban a Jesús, a Cristo, al Mesías. Entonces, el capítulo 38 de Ezequiel, verso 1, mire lo que es una batalla. La batalla, hermano, en la que Gog y Magog van ellos a la guerra, ¿no? Y dice el verso 1, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe de la cabecera de Mesec, que es Moscú, y de Tuval, y profetiza sobre él. Di, así ha dicho Jehová, el Señor Jehová, he aquí yo a ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y de Tuval. Y yo te quebrantaré y pondré anzuelos en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, caballeros vestidos de todos ellos, grande multitud con pavesas y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Etiopía, Libia con ellos, todos ellos con escudos, y Almetis, Comer y todas sus compañías, la casa de Togarma, que es Turquía, a los lados del norte, y todas sus compañías, pueblos muchos contigo. Aparéjate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y séles por cabecera, por guarda. Entonces, ¿quién? De aquí a muchos días, desde que lo escribió Ezequiel hasta nosotros, de aquí a muchos días serás tú visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, regocijada de muchos pueblos, a los moradores de Israel, que siempre fueron para asolamiento, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Escuchen esto, eso es ahora mismo. Israel fue traído de todas las naciones. Israel hoy está en su tierra. Israel hoy está en su patria. Rusia, ahora mismo, peleando con Ucrania, y Ucrania tiene como presidente a Volodymyr Zelensky, un judío, abogado, se graduó en la universidad, nunca quiso ejercer leyes, nunca quiso legislar, hizo un teatro, una escuela de teatro ahí dentro de la universidad, se hizo famoso, lo llamaron a una serie para hacerla de presidente de Ucrania, era una parodia de Vladimir Putin. Imagínate, hizo el papel de Vladimir Putin en esa serie, la parodia, ¿no? Y luego entonces, justo cuando él está en el top de la popularidad, un ranking asombroso, decide lanzarse a la presidencia de Ucrania y logra ganar por su popularidad, y luego comienza un neonazismo, es decir, él comienza un movimiento antirruso. Y sin saber por qué, porque él estudió en Rusia, él habla ruso, y de hecho en esa película su lenguaje era en ruso, las películas que él ha hecho y que están grabadas son en ruso, pero él por alguna manera, por alguna razón odia a Vladimir Putin, y entonces comienza un ruso parlantes, los que hablan ruso, ¿no?
no una rusofobia, porque la rusofobia la genera Estados Unidos y es en contra de Rusia en todo el mundo. Rusia es el patito feo de la fiesta y Estados Unidos, ellos son los buenos de la fiesta. Pero ¿no será pura publicidad? ¿No será que nos están metiendo una información que no es verdaderamente totalmente cierta? Sino que es, hermano, ha sido tratada o ha sido manejada, manipulada por los medios. Entonces, ¿qué sucede? El abogado que se convirtió en autor y que fue top en la serie, se convirtió en presidente y ahora en héroe. Después se convertirá en un villano. Porque hermano, ha perseguido a los rusos. Tienen 8 años de estar en guerra en la región de Donbass, Donetsk y Luhansk, sufriendo. Y todo ruso parlante en Ucrania tiene problemas porque él quiere independizar Ucrania de costumbres que vienen desde el siglo III o IV de la historia cristiana. Pero el tema es principio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, comienza ahí precisamente. La Primera Guerra Mundial comenzó al matar un príncipe en Bosnia, creo, o no recuerdo el país, pero la muerte de ese príncipe y su esposa, hermano, su mujer, provocó que la consorte, provocó la Primera Guerra Mundial. Matar a Volodymyr Zelensky, hermano, sería como encender la mecha, el detonante para esa Tercera Guerra Mundial, porque es judío. La entrada a la Tercera Guerra Mundial es cuando Israel, en el capítulo 38 de Ezequiel, ataca, invade, juntamente con los países aliados, invaden, hermano, a Israel, traen ese conflicto a la zona de guerra, justo donde se va a desarrollar esa tercera y última guerra mundial. Pero aún Ezequiel 38, aún la invasión de Rusia y los países aliados que financian con su petróleo la invasión, hermano, no es el inicio de la tercera guerra mundial, porque eso es antes de la gran tribulación. Justo paralelo a esa tercera guerra mundial, justo paralelo a esa invasión de Rusia, está la apretura para el pueblo de Israel, para la novia. La novia entra en la apretura, Israel entra en una guerra de exterminio en contra de ellos ganan esa guerra, de acuerdo a Ezequiel y de acuerdo a otras escrituras. Ellos van al Vaticano, donde se firma un acuerdo de paz en Europa. Europa no va a desaparecer como unidad, como Unión Europea. Europa se está consolidando. Los últimos años de la historia, hermano, actual, van a ser escritos con ese color azul. La moneda va a ser el euro. El imperio va a ser Europa y Europa va a imperar. Le parece bastante difícil, pero se lo voy a explicar. Europa va a absorber a Estados Unidos y Europa va a absorber a Rusia. Se van a unir incluso Israel. Mire, Rusia invade a Israel y lo hacen Turquía, Libia, Etiopía, Alemania, los países árabes. Y Israel logra ganar esa guerra. ¿Y qué toma entonces? Que el Vaticano, ellos son llevados al Vaticano, Rusia y los países aliados de Israel también son llevados al Vaticano. Ahí se firma un acuerdo de paz. Para ese tiempo, Europa ya ha absorbido a Estados Unidos. Estados Unidos va a gobernar el Vaticano. Habrá un papa estadounidense, yo no sé si ojos azules o pelo rubio, pero un blanquito, un estadounidense en el Vaticano. De esa manera, Europa neutraliza el poder o la influencia política que tiene Estados Unidos. Rusia, después de esa guerra, entra a formar parte de la Unión Europea. Rusia es Europa. ¿Dónde está Moscú? En Europa. ¿Cuál es el país más grande de Europa? Rusia es el país más grande del mundo y pertenece al continente europeo. Bielorrusia, Ucrania, Rusia entran a formar parte de la Unión Europea. Luego, Israel también, porque en el Tratado de Paz, Israel entra y se unifican católicos, protestantes y judíos. Judíos, católicos y protestantes se unifican. Los cristianos van a ser perseguidos antes de que venga la resurrección de los santos. ¿Qué va a suceder, hermano? Firman un tratado Rusia,
y Rusia y el Vaticano firman un tratado. Luego, después de eso, que toma lugar, hermano, en la firma, en la ratificación o en la puesta en marcha de ese tratado, California se hunde. California se hunde, resucitan los santos, los vivientes son transformados. Se quedan aquí la novia, la esposa, la señora elegida, la iglesia, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, son solo términos de una misma persona. Se quedan aquí ya resucitados y transformados para predicarle a las almas de los eternamente perdidos por un espacio de no menos de 30 ni más de 40 días. ¿Y qué sucede después? Sucede el rapto. La novia sube en ese arrebatamiento súbito de la iglesia. La novia sube. Deme Apocalipsis 19, verso 6. Gloria al Señor. La novia sube y Satanás desciende. Ya lo vimos en el Apocalipsis 12. ¿Qué tal si pasamos por ahí primero? Pasemos por Apocalipsis 12 primero. Por favor, vamos a tratar de eslabonar esto lo más pronto posible. Y vamos a ver en el verso 11. El verso 10 dice: oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. El verso 11 dice y ellos, la novia, y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el verso 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Vayamos rápido al capítulo 19. El verso 6 del 19, miremos qué dice el verso 6. Dice: y como la voz, el verso 7 leámoslo. No, leamos el verso 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis. Así, verso 19, verso 5, 19, verso 5, dice: alegraos, 19, verso 5. Lo esperamos en pantalla, gloria al Señor, ahí lo tenemos ya. Y dice: y salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran compañía, una gran multitud, como el ruido de muchas aguas, son personas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Y mire qué dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado, se ha preparado, se ha percibido. Continuamos y dice: y le fue dado que se vistiese de lino fino, limpio, brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Entonces, esta escritura está asociada a Apocalipsis capítulo 12. Están asociadas. Y si vamos al capítulo 11, si vamos al capítulo 11 y vamos a esa séptima trompeta, encontramos que también es lo mismo. También es lo mismo. Verso 11, mire lo que dice. Gloria al Señor. Y dice el séptimo ángel, verso 15, 11:15 de Apocalipsis. Es lo mismo. El séptimo ángel tocó la trompeta el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Oiga eso. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono, delante de Dios en sus sillas, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que es y el que ha de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y luego dice: y se han airado las naciones y tu ira es venida, y el tiempo de juzgar a los muertos, del tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que aman tu nombre y a los pequeños y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y finaliza diciendo: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del testimonio fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo.
Hay un tema que está en futuro, se llama el juicio de la gran ramera. Estoy terminando aquí entonces. ¿Qué toma lugar primero? El rapto de la iglesia. La novia sube y él desciende. Apocalipsis 12 te lo explica. Y están bien ordenados, bien ordenados. Hoy sí, nos vamos a cerrar con esto, por favor. Principio y fin de la Tercera Guerra Mundial. Apenas si estamos entrando a ella. Apocalipsis, Ezequiel 38, Rusia invade. Ezequiel 38, terminan en el Vaticano, firman un pacto. Comienza la gran tribulación, la 70ª semana de Daniel. Y la novia, viene la resurrección, la transformación, se predica a las almas encarceladas, la novia sube, Satanás desciende, se encarna en un personaje llamado la bestia, el líder de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Este hombre llamado la bestia, el anticristo, hermano, tendrá poderes únicos, va a gobernar a una nación, un continente completo llamado Europa, una nación formada por más de 31 países europeos que van a estar unificados y todos ellos le van a dar su autoridad y poder a la bestia, al dragón. Pero eso no lo podemos ver. Sí vamos a vislumbrar quién va a ser, vamos a ver el gran liderazgo que él va a tener en medio de la comunidad de la Unión Europea, pero él no es ungido con el poder de Satanás hasta que Satanás desciende. Cierro con esto, Apocalipsis 9, 8, 12. Miren el orden. Apocalipsis 8:12 dice, 8:13. Apocalipsis 8:13. Miren lo que dice. Gloria al Señor. Luego vamos a leer 4 escrituras una tras otra. 8:13 dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo en alta voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra! Por razón de las otras voces de trompeta de los 3 ángeles que han de venir. Mire que dice el capítulo 9, verso 12. Entonces, entre 9 verso 1, 9 verso 11, Primera Guerra Mundial. 9 verso 12 dice, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de estos. Y si vamos al capítulo 11, versículo 14, que ese versículo 14 del capítulo 11 debería de ser el 22 del 9, mire lo que dice: el segundo ay pasó, y aquí viene el tercer ay, y comienza la séptima trompeta. No encontramos otro ay hasta que llegamos al capítulo 12. Vayamos al capítulo 12, versículo 12. Por lo cual dice: alegraos cielos. Esto es el rapto, esto es la iglesia entrando en gloria. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y luego dice, mire, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡ay! De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido. La novia sube en el rapto, Satanás desciende. Ya no hay quien estorbe. La cita de Segunda de Tesalonicenses. Cuando este sea quitado, creo que es de Segunda de Tesalonicenses 2, ustedes ahí en producción la pusieron. Segunda de Tesalonicenses 2, no recuerdo el verso. Claro, se fue la novia, se fue el Espíritu Santo, ya no hay quien le estorbe, él desciende y el ministerio de iniquidad, el misterio de la iniquidad opera abiertamente. Comienza el juicio de la gran tribulación, tribulación cual no ha habido nunca, ni la habrá jamás después de esta, porque Satanás ha descendido. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque Satanás ha descendido a vosotros, sabiendo que le queda poco tiempo, sabiendo que no tiene tiempo, solo le quedan 7 años, 3,5 para los gentiles y 3,5 para los judíos. La tercera y última guerra mundial comienza cuando Satanás desciende. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! ¿Qué decía Tesalonicenses, hermano? Segunda de Tesalonicenses, gracias, hermano. No recuerdo el verso, sí creo que es el 2, ¿verdad? Y con eso cerramos. Gracias, amado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente que espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Cuando la novia se va, el Espíritu Santo en ella se va, la tierra queda a expensas de Satanás. Satanás desciende con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Apenas 7 años de la gran tribulación, apenas esos últimos 7 años de la historia gentil. Amado Señor Jesús, gracias. Si me pasé de tiempo, Padre, no fuese mi deseo, pero glorioso queremos avanzar y te damos gracias a ti por todo y en todo, amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.
Dios les bendiga.